Hola, hola, buenos días, bienvenidos a este 3x7 Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valery Vázquez de Velasco para analizar esta semana que termina y como siempre vamos a hablar 21 minutos sobre lo más resaltante. Vamos a comenzar con las relaciones internacionales, si les parece, entre México y Perú, ¿no? Ha habido un dime o direte, una ida y una vuelta entre AMLO y Dina. Y eso tiene que ver con las relaciones comerciales que tienen ambos países. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Carlos, tú que has estado en México y conoces bastante la situación. Sí, esta semana ha habido un capítulo más de esta puya entre AMLO y el gobierno peruano, ¿no? A raíz de que el Congreso de la República lo declaró persona non grata, incluso ha prohibido su ingreso a territorio nacional, pero yo creo que este es un gesto político, básicamente, ¿no? Porque, para empezar, el Congreso no tiene la prerrogativa de declarar persona non grata a algún extranjero, lo hace el Ejecutivo. Ya el gobierno de Dina Boluarte hizo lo propio con el embajador precisamente de México en diciembre del año pasado. Al embajador Pablo Monroy lo devolvimos de regreso a su casa, ¿no? Sí. Y por otro lado, creo que el presidente AMLO ha respondido de manera, yo diría, más injerencista, más irresponsable y más ideologizado, ¿no? Ha Más llegado a decir desesperado incluso, también, ¿no? sí, para complacer a su bolsón clientelar en sus mañaneras, ¿no? Porque en Claro. México hay una coincidencia de que se trata de un capricho del presidente y no es una política de Estado, ¿no? Incluso el canciller, que es un hombre más o menos mesurado, Marcelo Ebrard, no sabe cómo decir que discrepa con el presidente en el caso Perú, ¿no? Pero el peje, como le dicen allá a Andrés Manuel López Obrador, ha llegado a decir que mientras no haya normalidad, democracia en el Perú, porque ya sabemos que tilda de usurpadora a Dina Boluarte, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Es ahí donde ha saltado la alarma, Claro. porque el Perú comparte con México primero un tratado de libre comercio que ha sido muy beneficioso para ambos países. Después somos miembros de la Alianza del Pacífico, que ha sido un grupo subregional bastante exitoso junto con Colombia, Chile, México y Perú, ¿no? Y precisamente él se está negando a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Le había organizado una fiesta muy grande en noviembre a Pedro Castillo. Como el Congreso no le dio el La permiso para salida, ¿no? La viajar, posibilidad. se aguó la fiesta. Pero brevemente para revisar, si Literal. esto sucediese, ahora, también es demagogia pura de AMLO, ¿no? Porque de acuerdo a la Constitución mexicana, solo el Senado de la República, con una votación calificada de 2/3, puede anular un tratado de libre comercio o las relaciones comerciales, ¿no? Pero Bueno, pero dos si tercios ya pasase hemos visto eso, que no es mucho. Sucede, pero digamos que no es algo muy fácil de obtener. no tiene, de hecho, Morena, que es el grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador, los votos necesarios. Pero si Claro. eso pasase, México perdería, ¿no? Porque nuestra balanza comercial es favorable a ellos. En cifras del 2022, ellos nos han exportado 1.700 millones de dólares. Nosotros les hemos vendido 600 millones menos, 1.100 millones. Pero eso no es la diferencia más abismal. La inversión mexicana en el Perú es muchísimo mayor que la peruana en México. Acá hay grupos empresariales que el año 2021 han invertido en total 585 millones de dólares. Nosotros en ese mismo periodo solo invertimos 14 millones allá, ¿no? Acá hay grupos Claro, muy entonces las importantes como el máquinas, Grupo México. esas máquinas se El habrán Grupo puesto a México funcionar es también alrededor del minería. Congreso y de lo que está diciendo AMLO, ¿no? Que ya se sabe también que es un poco mono con pistola, ¿no? No puedo decir con el respeto después de decir esa frase, ¿no? Pero, este, con el respeto que se merece el señor presidente de México. La verdad es que cada cosa que dice tampoco tiene mucho sentido. Me imagino que para los mismos empresarios allá eso debe ser pues un peligro, ¿no? Cada vez que él abre la boca. O Debe sea, haber creen mucha que simplemente incomodidad, es efectivamente. parafernalia. Sí, Debe haber solo mucha bla, 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 ¿no? incomodidad y claro, habrá que ver qué dice acá pues el Grupo Azteca o Southern, ¿no? Evidentemente pues no deben estar nada contentos con El ya Grupo esta... Carso, ¿no? De Slim. Exacto, o sea, Claro. con esta degradación y claro, López Obrador que confronta, bueno, en fin, la oposición del PAN que está discutiendo cuál será el candidato presidencial. O sea, él está evidentemente también en una coyuntura y buscando una coyuntura preelectoral, ¿no? Y buscando evidentemente llamar la atención, marcar una posición.
pero es lamentable que dos socios, aparte, claro, se habla mucho de lo que Castillo representaba para las economías ilegales, que sí comparten intereses en Perú y México también, ¿no? Y claro, donde tenían la cancha despejada, y allí habría que ver si hay algún tipo de motivación, porque a López Obrador también lo asocian, ¿no?, con determinados intereses por ahí, y sabemos cómo se mueve la economía negra en México. Así que, bueno. ¿Y cuál ha sido la como, respuesta de Dina? Ha sido también él fuerte, le ¿no? ha dicho En muy ese poco sentido, el señor gobierno, ¿no? López. Muy poco gobierno para tal, ¿no? Para tal pueblo, y ha dicho mucha ignorancia también para tal pueblo. Lo que están de acuerdo es que ambos pueblos son maravillosos, ¿no? Eso sí, eso es lo único que están de acuerdo. Bueno, pero los claro, pueblos no tenemos la evidentemente, culpa. y le ha dicho el señor López, ¿no? Recordando a Fujimori con el señor Vargas, ¿era? ¿No? Sí, Vargas. ¿No? Entonces, de repente hay alguna mano de alguna asesoría, como comentaba Carlos antes de comenzar, pero vamos a ver, yo sí considero, por más que sean fuegos artificiales, que claro, que enrarece muchísimo, ¿no? Y tensa la relación con un socio fundamental, y es penoso, ¿no? Y desde nuestro gran Congreso ha habido respuesta. Podría haber alguna respuesta peligrosa también, porque Bueno, sabemos esto que es también porque lo declararon persona non grata, ¿no? Esta es la respuesta de él por ser declarado persona non grata, que sabemos. Y al tema comercial no ha habido respuesta, o sí, o se van a hacer cargo nuestros congresistas. No, mira, en términos prácticos, es muy difícil que se suspendan las relaciones comerciales. Así haya una decisión política en el Senado mexicano, no va a pasar. Sí, por supuesto, como dice Enrique, enrarece pues nuestras relaciones, que son además muy antiguas, muy fructíferas. El Perú con México comparten civilizaciones prehispánicas bastante fuertes. Y además, en los últimos años, si revisamos las cifras, el Tratado de Libre Comercio ha sido fructífero para nosotros y para ellos también. Nosotros, por ejemplo, le vendemos muchísimo alimentos, frutas, hortalizas, pescado, incluso algún tipo de maquinaria. Ellos nos venden todo lo que es electrodoméstico, celulares, televisores, lavadoras, etcétera, que se hacen en las maquilas del norte, y también carros. Todos los carros de origen americano, japonés, alemán se fabrican en México, ¿no? Pasan por Así México, que no se ensamblan. hay muchos puestos de trabajo de por medio, y me parece muy irresponsable de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta inquina ideológica, porque no se trata de otra cosa, ¿no? No quiere reconocer al gobierno constitucional de Dina Boluarte, cosa que sí lo ha hecho, por ejemplo, claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, que esta semana estuvo en Lima, también reconoce. Nadie duda de la constitucionalidad de la transición, ¿no? Puede haber y él está críticas sobre el manejo entercado con eso, ¿no? Sí, y él está entercado. Sí, ahora preguntaba un poco por el Congreso, porque el Congreso de la República, como siempre, bueno, pues tira estas bombitas, ¿no? También alborota un poco la situación y luego en realidad está ocupado en otras cosas, ¿no? A mí me decían que ahora ya están viendo firme, muy, muy dedicados y en reuniones, por supuesto, por debajo de la mesa, quién va a ser la nueva mesa directiva del Congreso, ¿no? Y se está hablando de Silvia Montesa, muy fuerte según los datos que me han llegado a mí, ¿no? Por lo menos esta semana sé que Silvia Montesa, se habría reunido con Kelly Portalatino, ¿no? A ese nivel los contactos, ¿no? De AP y de Perú Libre, ¿no? Para esta vez también obtener la votación. No sé qué saben ustedes de eso y de lo que está sucediendo en el Congreso para los intereses de nuestros 130 legisladores. Parte del acuerdo que salió con esta criticadísima y cada vez más se confirma, ¿no? Equivocada designación, ¿no? Del defensor del pueblo. Parte del cubileteo de la negociación era, por supuesto, el tema de la mesa directiva. O sea, es decir, el hecho que Perú Libre fuera a brindar su apoyo a un bloque determinado, ¿no? Y recordemos que los votos de AP fueron fundamentales, ¿no? Para elegir finalmente al nuevo defensor del pueblo. Entonces, sí, yo sé que
APP estaba también buscando no tener la mesa directiva, efectivamente Montesa por Porque otro AP ya lado. la tuvo con Mari Carmen Alba, ¿no? Entonces lo lógico Exacto, sería que le toque a exacto. otro partido, por lo Y, menos así y deberían recuerda habérselos que la propia arreglado. Mari Carmen votó por el defensor del pueblo. No digo, por Claro. supuesto, que ella va a regresar, pero votó finalmente ella por el defensor del pueblo. Entonces hay también una especie de reunificación de intereses por el lado de Acción Popular que se confirma, por supuesto, con el blindaje de los niños, que es absolutamente escandaloso. Y entonces, claro, y se van sumando, hay esta nueva ley de prescripción, pero, por ejemplo, ya se está hablando de este proyecto de ley que ya está puesto sobre la mesa para que Nelson Schack se quede como contralor al momento que cumpla, digamos, su mandato hasta que llegue el siguiente. Ok, de acuerdo, pero lo que Ajá. están incorporando también es la famosa causal de destitución, ¿no? Que es lo que se está haciendo en realidad básicamente con todas las instituciones. Desde el lado del Ejecutivo ya lo hemos visto en la ATU, ocurrió con Indecopi, por más críticas que se puedan hacer a quienes detentaban estos cargos, y ya hemos visto lo que ha pasado con SUNEDU, y ahora en Contraloría lo que se quiere hacer es también introducir esa causal de, ok, yo te elijo, ¿no? Por 5 años, pero si te portas mal o no te portas como yo quiero, también te puedo sacar. Y es algo que se está, como digo, repitiendo, se está desmontando la institucionalidad del país, y más allá del debate actual, lo que vamos a tener que hacer y la campaña que se va a tener que hacer luego es poder elegir un Congreso que vaya en la línea de hacer la contra de la contrarreforma, ¿no? O sea, el retroceso que está representando este Exacto. Parlamento para el país es realmente inédito, ¿no? Es inédito. Y evidentemente vamos a tener como país que desandar, ¿no? Sobre estos pasos tan equivocados. Bien difícil, ¿no? Porque además ya se ha visto que la calidad del Congreso ha ido descendiendo paso a paso, ¿no? Entonces, saber cómo realmente llegar a buscar, a elegir gente responsable o que se presente gente responsable que no solamente esté teniendo sus intereses para poder llegar al Congreso y para poder actuar en cada uno de los grupos políticos, ¿no? Carlos, sobre el tema de la ley de prescripción, que creo que querías decir algo. Sí, mira, primero yo coincido con muchos analistas que hablan que en el Congreso hay una extraña coincidencia conservadora mercantilista de extremos, ¿no? Porque no solamente se está dando lo que ya han comentado, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley para evitar que se publiquen los octógonos en los alimentos para bebés, ¿no? Una ley con nombre propia, absolutamente irresponsable, que responde a ese tipo de Congreso también que nos ha mostrado su peor versión en los niños, pero hay mucho más que eso, ¿no? Y ahora van por la junta directiva, ahí van a aliarse Pericote, Gato, etcétera, en busca de un asiento cada uno, y como tú dices, la actual vicepresidenta de Acción Popular está negociando para ver qué encuentra, ¿no? Otro tema tiene que ver, por ejemplo, con la ley Mordaza, que también se han puesto de acuerdo. Está Sí. suspendida ahora porque algunos grupos se bajaron, y el que propuso la ley, el presidente de la comisión, nada menos que Justicia, el congresista Gonza, que se supone de Perú Libre, de izquierda, se fue a El Salvador para visitar a Bukele, para abrazarlo y ver cómo es su política de lucha contra el crimen tan criticada en la región, ¿no? Para empezar, ese tipo de incoherencias. Y claro, también han aprobado de manera soterrada, sin mayor publicidad, esta ley que modifica básicamente los códigos penal y procesal penal para lo que se llama, modifica el plazo de suspensión de la prescripción en procesos judiciales, ¿no? Un tema muy técnico, obviamente, pero que podría beneficiar a algunos investigados, procesados por corrupción en casos emblemáticos como los Cuellos Blancos, como Lavallato, incluso las investigaciones del expresidente Vizcarra, de Toledo, etcétera, ¿no? Y claro, esta modificación que ha pasado desapercibida denota que ha habido pues una comunicación, una intención velada, un contubernio para favorecer a ciertos personajes en procesos judiciales. También está el tema de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, A que eso está a punto de íbamos. ser votados en el Congreso,
Desde mi punto de vista, creo que ha Me sido un reía por error eso, porque al craso. final la política y la justicia está completamente enredada, ¿no? No hay una decisión que sea únicamente a nivel judicial. Todo ahora está mezclado, politizado, ¿no? Cada uno de estos temas que has mencionado al final terminan siendo primero una cuestión mediática y a partir de ahí funcionan para las decisiones, para la rapidez en que se resuelven y para las opiniones también de nuestros políticos, ¿no? Ese es el problema, que todo eso está enredado, La tan irresponsabilidad revuelto. del Congreso y en algunos casos el Ejecutivo está contaminando otras instituciones que se supone deben ser tutelares. Por ejemplo, desde mi Eso. punto de vista, ha sido un error de la Junta Nacional de Justicia publicar un comunicado intercediendo por la ex fiscal Zoraida Ábalos. Me Pidiendo parece que reflexión, ¿no? lo que está haciendo es entrometerse en una prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso, porque el Congreso no está viendo un tema judicial, penal, está viendo un tema político, ¿no es cierto? Una Además es dejar sanción una huella, ¿no? Porque constitucional. realmente pedirle reflexión a este Congreso también es algo que no tiene ni sentido, ni va a tener un Pero resultado, pero además sí sus deja. críticos le dirían que la Junta Nacional adelanta opinión porque ellos tienen que supervisar la actuación de todos los magistrados. Imagínense que llegue una denuncia de Pero por eso Zoraida, es ya lo torpe tacharían. hacerlo. Sí, pues por eso digo que está contaminando otras instituciones y eso no es bueno para la democracia, me parece. Ujú, ujú. En el caso de Zoraida, claro, ahí se le culpa porque ella no quiso abrir una investigación, en el caso de Pedro Castillo y también en el caso de Martín Vizcarra, porque estaban siendo, digamos que tenían la inmunidad, ¿no? Por encima de cualquier investigación, a pesar de que se podían seguir investigando a las personas o testigos o otras que estuvieran relacionadas. Sin embargo, ya, más allá de la torpeza, vamos a decir, de este pedido de la Junta Nacional de Justicia de que se reflexione al respecto. En todo caso, bueno, ¿por qué quieren desaforarla, no? ¿Por qué quieren sacarla? Porque también hay una lectura de qué cosa viene si sale Zoraida Ábalos y serían personas cercanas a Patricia Benavides. ¿O no hay esa Ahora mirada sí, dentro de lo que está ahora mismo ocurriendo? el país está dividido en buena medida en torno pues a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Con la propia Benavides hay muchísimas críticas, el hecho que ella haya Ajá. planteado ocurre o sea, eh, desde hace mucho tiempo regía en el Perú el criterio de que al presidente no se le puede denunciar constitucionalmente, en resumen, que fue lo que hizo Patricia Benavides, ¿no? O sea Ajá. y entonces, bueno, ha sido como ganando espacio. Primero primaba la idea prácticamente que casi no se le podía investigar, luego de que no Sí. se le podía denunciar y por supuesto, claro, que no podía ser sentenciado, que no podía ser juzgado, que es lo que hasta ahora prima, ¿no? Y entonces hay evidentemente, yo creo que el nivel de las últimas fiscales de la Nación en general también refleja el nivel de lo que está ocurriendo con nuestros funcionarios públicos, ¿no? Para empezar, las dos han tenido problemas de títulos, etcétera, etcétera. Claro, para a mi modo de ver también se reproduce incluso con la politización del caso Lavajato, ¿no? Que evidencia cada vez más también sus fracasos. Fiscales encumbrados, ¿no? Durante mucho tiempo, un país aplaudiendo prácticamente Claro, con público los en arrestos escenario. diarios, Ujú. ¿no? De presidentes, el suicidio de uno de ellos, les han devuelto el caso Kuczynski, estrambótica acusación de 35 años, el caso Cócteles de Keiko Fujimori se lo han devuelto como 10 veces, ¿no? ¿Y qué nos queda? 11, ¿Qué sí, nos queda ahora? Pedro Castillo y Dina Boluarte, muchas gracias, ¿no? Entonces, claro. yo creo que Y mejor me voy a hacer la, juez porque, no, claro, por eso digo, la politización de la justicia tiene consecuencias. O sea, tiene claro, consecuencias muy graves para el país y yo creo que lo estamos pagando. Han arrasado con los partidos políticos, que son y los en, intermediarios entre la ciudadanía y el poder, ¿no? Imagínate, no hay cuadros. Hoy mismo, si mañana fueran las no hay elecciones, nada. ¿quiénes serían los candidatos? ¿Qué partidos, no? Por un ejemplito, ¿no? Valerie, que hace poco entrevistaste a Carlos Añaños. Yo sé de muy buena fuente que él, claro, no se anima a lanzarse de candidato porque pues es una de las, como se ha dicho, una de las profesiones más arriesgadas del mundo. O sea,
quien emprende Pero, una claro, candidatura todos están en presidencial la es un pequeño cárcel. ejemplo, ¿no? Ujú. Pero quien emprende una candidatura presidencial en realidad no tiene nada que perder, ¿no? Que era un poco el caso de Pedro Castillo, y mira el nivel al que llegamos. Entonces, la destrucción de la política y el Congreso, ni qué decir, ¿no? La destrucción de la política tiene muchos factores, pero de hecho, que lo que ha ocurrido en los últimos 6 años tiene muchísimo que ver. Yo creo que al final nadie decente tampoco estará muy interesado en meterse en política, y bueno, por más de que quieras luchar por el país y que tengas buenas ideas, el riesgo, como dicen, Hagamos el es partido 3 gigantesco. por 7. Habría que refarse cuál sería el orden de la plancha presidencial en ese caso. Sí, no, yo Pero por la ley, creo que los aplaudo. Sí. por la ley, Vale tenía que estar al centro, si no, no alcanzamos. Tendría que ser la primera vicepresidenta. Piden, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que el presidente vuela rápido, así que por ahí que me liga un poquito más de tiempo. Dina 2. Nada, Dina. Por suerte son los minutos listos, exacto, los minutos completos para estos 21. No digamos la hora, además porque este es un grupo transcontinental, ¿no? Entonces, o sea, para que la gente no se confunda. Horarios. Manjas, o sea, ¿ya? Ya. Oye, que tengan una bonita semana y que todo sea alegría. Ojalá. Perfecto, nos vemos Excelente el próximo fin de semana. sábado. Que Nos estén vemos. bien. Adiós. Chao.